Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Foviste, en el que te daremos a conocer lo más relevante sobre el Fondo de Vivienda del ISSSTE. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del podcast que te mantiene al día en materia de vivienda, consejos para que tu casa luzca siempre bien, información de interés y mucho más. Yo soy Rubén Valentí. Y yo, Erika Mayo. Y juntos los estaremos informando sobre lo más relevante del Foviste, así como de temas de suma relevancia para el día a día. A lo largo de esta emisión conocerás algunas cifras relevantes, una convocatoria importante y consejos para la construcción de tu vivienda. Comenzamos enseguida. Ahora desde cualquier lugar podrás escuchar más sobre nuestros créditos, trámites y temas de interés. Ponte cómodo y disfruta de esta emisión. Foviste, el podcast. Muy bien, pues vamos a entrar en materia, y es que el Fondo para la Vivienda del ISSSTE tiene el compromiso de facilitar a los trabajadores al servicio del Estado la adquisición de una vivienda mediante créditos y financiamientos especiales para ellos. Estos se caracterizan por la sencillez del trámite y el acompañamiento. Es por eso que al corte del pasado 18 de noviembre, esta institución contabiliza un avance del 97% en la colocación de créditos del programa 2021. Sobre esto que nos dices, Erika, Agustín Rodríguez López ya mencionó algunas cosas importantes. Él es el vocal ejecutivo del Foviste y mencionó que durante el año y aún en estos días están trabajando para mejorar las condiciones operativas de las diversas líneas de crédito y la regulación de las entidades financieras. También trabajan en dar certeza jurídica y patrimonial a los trabajadores, porque en el Foviste cuidar a la gente es centrar la actividad en favor de la familia. Y estos son datos muy importantes que debemos de conocer, además de que se demuestra que en la tasa de aprobación de crédito pues se ha aumentado. Un ejemplo de esto es el crédito Foviste para todos, la cual es superior al 85%, lo que se traduce en un crédito fácil de obtener. Con estas acciones continúan demostrando que el interés del Foviste está con los trabajadores para que formen hogares sólidos. Y lo mejor de todo esto es que han demostrado y declarado que continuarán trabajando para que el próximo año haya más familias con un hogar propio. Foviste, el podcast. Ya estamos de vuelta con más información sobre el Foviste. De acuerdo con lo establecido en octubre pasado, el 18 de noviembre se liberaron los folios autorizados de las primeras 10,000 solicitudes para crédito tradicional. Esto mediante el sistema de puntaje 2022, cuyos beneficiarios podrán iniciar sus trámites inmediatamente. Oigan, y esta es una excelente noticia, además de que un total de 92,126 derechohabientes respondieron a la convocatoria lanzada el 14 de octubre. De esa cantidad, el 36.19% lo hizo para adquirir una vivienda nueva, el 56.8% para vivienda usada, mientras que el 4.83% para autoconstrucción asistida mediante la línea Construyes tu casa. Y si tú fuiste uno de los que solicitó este crédito, puedes consultar si tu folio fue autorizado en la página web del Foviste, inscripcionpuntaje.foviste.gov.mx/consulta prelación/. Y como siempre les recordamos que utilizar tu crédito puede servir tanto para adquirir una vivienda nueva o una usada, para construcción individual en terreno propio o para adquirir el suelo destinado a la construcción, también para una ampliación, reparación o mejoramiento o redención de pasivos hipotecarios. Y además de todo esto, si tú fuiste seleccionado, podrás hacer uso inmediato del crédito. De lo contrario, deberás esperar a la liberación de más folios, esto de acuerdo con la disponibilidad financiera del Foviste. Los beneficiarios tienen 90 días naturales para elegir al departamento de vivienda facultado o a la entidad financiera mandataria del Foviste que coordinará el trámite de otorgamiento de su crédito. Además de que una vez que el financiamiento se encuentre en la fase de verificación final, dispondrán de 30 días naturales para la firma de la escritura pública. Además les comentamos que el programa de crédito 2022 del Fondo de la Vivienda prevé otorgar hasta 58,731 financiamientos por 39,538,969,600 pesos. De estas cifras, bajo el esquema crédito tradicional mediante el sistema de puntaje 2022, se estima que serán colocados hasta 37,268 financiamientos por 23,757,361,897 pesos. Foviste, el podcast.
Amigos, continuamos en el podcast Foviste con más información de suma relevancia para todos ustedes, especialmente si ustedes viven en el maravilloso estado de Nayarit. Pues les contamos que el pasado 1 de octubre se abrió la convocatoria para que los derechohabientes del estado de Nayarit apliquen para obtener un crédito y llevar a cabo la construcción de su vivienda en un terreno propio o bien comprar el predio para la construcción de su casa propia, que concluirá el próximo 30 de noviembre a las 18 horas, hora del centro de México. Y hablando de Nayarit, si tú vives en este estado y quieres aplicar para la convocatoria, ingresa a la siguiente página web www.gov.mx/Foviste y consulta las bases para que puedas ser uno de los 200 beneficiarios con el crédito para autoconstrucción en terreno propio. Además, les contamos que quienes resulten beneficiados con este financiamiento podrán construir su vivienda en un plazo igual o menor a 1 año. Por supuesto, contarán con el apoyo del Foviste en todas las etapas de la construcción para que su vivienda sea segura y por supuesto de calidad. La institución realiza la liberación del crédito en 4 administraciones de la siguiente manera: 35% en la primera, 20% en la segunda, 30% en la tercera y 15% en la última, de acuerdo con el avance del programa físico-financiero y el presupuesto de obra presentado y autorizado. Y ahí no acaban las buenas noticias, puesto que si quieres construir tu vivienda y aplicar al financiamiento del Foviste, puedes elegir el programa Construyes tu Casa, en el que podrás tener acceso a proyectos ejecutivos de 29 sistemas de vivienda, con planos e instrucciones detalladas para cada una de ellas. Y lo mejor de todo esto es que es sin costo alguno para ti como derechohabiente. Es momento de aprovecharlo y no olvides que los requisitos para aplicar en esta convocatoria son los siguientes: que sea el primer crédito hipotecario, que en su caso obtengas con el Foviste. No aplica para el otorgamiento de un segundo crédito del Fondo de la Vivienda. Que el solicitante no esté ejerciendo otro crédito hipotecario o una acción de vivienda. Que al momento de la inscripción sea titular de depósitos constituidos a su favor en la subcuenta de vivienda del Foviste por más de 9 bimestres. Además, con respecto al terreno, este necesita ser propiedad del derechohabiente al 100% o al menos 50% en régimen de copropiedad, libre de todo gravamen, baldío sin construcción alguna y encontrarse inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente. También te comentamos que otros de los requisitos son que el derechohabiente cuente con los documentos que acrediten la propiedad del terreno y con avalúo vigente emitido por la unidad de evaluación registrada o dentro del padrón del Foviste. Además, el terreno deberá estar ubicado en una zona urbanizada, en proceso de urbanización o bien encontrarse dentro del Plan Municipal de Desarrollo. Foviste, el podcast. Amigos, seguimos en nuestro podcast Foviste, en el que además obtienes información útil acerca de los programas de financiamiento para la adquisición de vivienda y también consejos para que no se te olvide nada al momento de construir o mantener tu casa en óptimas condiciones. Y ha llegado el momento de platicar acerca de dónde deberías construir. Muchas veces vemos un terreno barato o heredamos un espacio de tierra y nos lanzamos a querer construir sin mirar las condiciones ni otras cosas. Y es por eso que te vamos a dar algunas recomendaciones para antes de hacer la mezcla y de que coloques el primer bloque. Uy, mi querido Rubén, todo lo que mencionas es sumamente importante. Por eso vamos a comenzar. Así que lo primero que se debe hacer es revisar las condiciones del entorno para identificar elementos de riesgo y evitar construir en cañadas, barrancas o cañones que puedan tener erosión por lluvias intensas, también sitios expuestos a inundación o a corrientes de agua, predios con suelos agrietados, fracturados o con relleno colocado sin control. Estas son muy buenas recomendaciones y también me gustaría platicarte que se recomienda evitar construir en el hombro o al pie de una ladera. Se debe verificar si hay riesgo de deslizamiento, entre otras cosas. Es importante mencionar que esta revisión la debe hacer un ingeniero especialista, quien dictaminará si es posible construir en la zona que tú elijas, pero ten muchísimo cuidado porque la responsabilidad de la seguridad de la vivienda recaerá exclusivamente en manos del dueño y la autoridad a la que se le informó sobre su construcción. Y ojo, si tu terreno se ubica en zona inundable, te recomendamos buscar la ubicación más alta posible, ya que las inundaciones pueden causar deterioro y debilitamiento de los materiales. Además, si existe humedad constante en el terreno, también se puede presentar estos problemas, aunque el agua no entre a la vivienda. Como te mencionamos anteriormente, la forma más eficiente
importante de evitar el daño por inundaciones es construir lejos de las zonas de peligro, por lo que es necesario contar con un mapa de riesgo de la ubicación del terreno. Ten en cuenta que si la vivienda se encuentra en zona inundable, en la que la corriente del agua puede llegar a ser muy fuerte, se puede erosionar el terreno de cimentación, el material de los muros o incluso puede empujar la construcción, así que hay que evitarlo en la medida de lo posible. Y otro tipo de terreno a evitar son las zonas de hundimiento que son causadas por condiciones del terreno o de cimentación inadecuadas. Este problema generalmente se presenta en terrenos blandos, donde el peso concentrado de la construcción deforma el suelo con el paso del tiempo, que pueden ser años. Pero dependiendo del lugar, también se puede presentar en temporadas mucho más cortas como meses. Los hundimientos se pueden presentar en zonas húmedas, pero también en aquellos terrenos firmes cuando hay huecos o cavernas bajo la construcción, ya sean naturales o hechos por actividades humanas. Ahora vamos a hablar acerca de las construcciones en laderas de cerros que son altamente riesgosas, ya que se pueden producir deslizamientos cuando el terreno está inclinado y se vuelve inestable a causa de sismos, por lluvias o sobrepeso en las construcciones. De igual forma, si el terreno de construcción está muy inclinado, puede provocar que la vivienda se venga abajo. Para este tipo de terrenos, el arquitecto o ingeniero civil a cargo debe determinar si es posible construir la vivienda sin riesgo, diseñar el sistema de agua y drenaje, además de planear las excavaciones, los rellenos o los muros de contención de tierra en caso de que se necesiten, así como la mejor distribución de la casa. Fíjate muy bien antes de querer comenzar a construir tu casa en una zona no conveniente. No expongas el patrimonio y la vida de tu familia. Y si tienes dudas, puedes acudir al Foviste para recibir asesoría. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para seguir de cerca nuestra actividad. Encuéntranos en Facebook, en Twitter e Instagram como Foviste MX. Además de que puedes visitar el canal de YouTube Foviste. Ahí nos puedes dar like, suscribirte y enterarte de todo lo que estamos realizando para que cada día más trabajadores vivan en una casa propia. Recuerden que con el Foviste tienen la oportunidad de construir el hogar que todos se merecen. Ya sea a través de la construcción de su vivienda o de la adquisición de una casa nueva o usada. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta emisión. Yo soy Rubén Valentí. Y yo, Erika Mayo. Y los esperamos en la siguiente transmisión del podcast Foviste. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima edición del podcast Foviste, con más información de interés. Hasta pronto.